Me voltea la pantallita para poderlo. Sí, podemos cerrar la puerta, ¿no? Para que no se filtre la tuya. No existe en la fija ese, ¿no? Buen día, chicos, ¿cómo están? Buenos días con todos. Buenos días, estaba esperando, chicos. Aquí poder ingresar. Buenas. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Chicos, el día de hoy vamos a avanzar semana número 4 de clase. Buenos días, Lucía, Norrin, ¿cómo están? Y lo que hemos visto últimamente ha sido todo lo que respecta a la parte de fonología y fonética, ¿no? Y qué importante es conocer el tema de fonología, buenos días, Gabriela, para estudiar los sonidos del lenguaje, porque ello luego nos va a servir de base para desarrollar un tema fijo de examen de admisión, que es el tema de sílaba, ¿ya? Y en mi curso al menos, sí hay fijas, ¿no? Hay temas que van a venir sí o sí. Por ejemplo, el sílabus de lenguaje es amplio. Aparecen por lo menos entre unos 38 o 40 temas en total del curso, pero solo tenemos, según tu carrera, 6, 7 o 8 preguntas del lenguaje, que no es poco, es regular, pero para 38 temas que son, entonces uno nunca sabe qué va a venir en el examen, que no, pero siempre, al menos en el curso de lenguaje, hay fijas, ¿no? Por ejemplo, no puede faltar una pregunta de comunicación, lenguaje, planos del lenguaje, clases de comunicación, de mayor probabilidad, así es, Xiomara, ¿no? Siempre, nunca va a faltar esa pregunta del primer tema de comunicación o realidad lingüística del Perú, ¿no? El tema que tampoco debe faltar es el tema de tildación. Siempre está tildación. Mayúsculas. Nunca falta el tema de mayúsculas en el examen. Profe, diptongos, triptongos, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Secuencias vocálicas. Siempre en todo examen de admisión viene una pregunta de secuencias vocálicas. Eso es, pero seguro. Profe, signos de puntuación. Bueno, era un tema recurrente, pero se está viendo ahora la postura que a veces viene, a veces no, pero de todas maneras es válido repasarlo, ¿no? Pero siempre va a venir pues una pregunta de secuencias vocálicas, que nos coloquen una pregunta de eco, un texto, y te digan cuántos diptongos encontramos en total, o te pueden pedir contar diptongos y hiatos, ¿no? Entonces, para poder reconocer estas secuencias vocálicas, yo voy a partir el día de hoy de conceptos muy genéricos y llegaremos hasta lo último, que son las reglas para el correcto silabeo. Pero mira que este tema es tan fijo que a veces San Marcos coloca dos preguntas del mismo tema. Una de ellas es para reconocer diptongos, hiatos, triptongos, y la otra de repente puede ser una pregunta de correcto silabeo. ¿Cuántas de las reglas de correcto silabeo conoce usted? Vamos a reforzarlas también el día de hoy para poder afrontar esa pregunta con éxito, ¿ya? Y al menos en ese tema usted asegure sus 20 puntos. Entonces, ¿estamos? Vamos a empezar, chicos, primero partiendo de conceptos muy básicos, la teoría básica, para luego poder arrancar con la parte de secuencias vocálicas. Porque siempre San Marcos es impredecible. A veces, de repente, no te van a colocar cuántos diptongos hay, sino que deciden colocar ese año, solo por fastidiarte, una pregunta teórica con respecto a la sílaba. Pero la pregunta no es conteo, sino que la pregunta es para poner verdadero o falso con respecto a la sílaba. Entonces, cuando vienen preguntas teóricas, hay que reforzar también esa parte para poder afrontar ese tipo de pregunta. Y como San Marcos es impredecible, no sabemos qué es lo que va a preguntar, entonces es mejor repasar todo. ¿Ok? Entonces, empezamos. Cuando hablamos de la sílaba, miren lo que dice en esta definición. Dice, la sílaba es un sonido o conjunto de sonidos emitidos en un solo golpe de voz. ¿Por qué digo que la sílaba es un sonido o conjunto de sonidos? Por ejemplo, yo puedo tener una palabra como esta, como el término aéreo, ¿sí? Que acabo de colocar en la pizarra, aéreo, y al momento de silabear me doy cuenta que la palabra aéreo tiene 4 sílabas. Pero si yo analizo la estructura de cada una de ellas, miren lo que pasa. La primera, la segunda y la última son sílabas, pero son sílabas que están constituidas solo de vocal. Entonces, este no es un conjunto de sonidos,
sino que es un sonido. Y con un único sonido ya puedo formar una sílaba. Pero la condición es que este sonido siempre sea una vocal, siempre sea un núcleo. Con solo tener vocal, yo ya puedo formar con la vocal sola una sílaba. Pero eso no pasa con las consonantes, porque las consonantes no tienen por sí solas ruido audible. Por ejemplo, si yo tengo una consonante B, la bilabial sonora, en este caso, al pronunciarla sin vocal, algo como esto, una consonante por sí sola, dentro de la sílaba, no tiene ruido audible, sino que necesita de una vocal. Miren la diferencia, a, ba, ¿no? Necesita de la vocal para poder formar una sílaba que tenga ruido audible. Por eso dicen en el concepto de sílaba que la sílaba es un sonido o conjunto de sonidos, porque en la tercera sílaba, re, yo no encuentro uno, sino que encuentro dos sonidos, consonante y vocal. Por eso decimos que la sílaba se define como un sonido o conjunto de sonidos emitidos en un solo golpe de voz. ¿Qué característica presenta una consonante a diferencia de una vocal? Profe, que la consonante nunca podrá ser cima. Profe, ¿qué cosa es la cima? La cima es el núcleo de la sílaba. Y el núcleo de la sílaba siempre será una vocal. La consonante nunca será capaz de formar una cima, porque ella puede colocarse antes o después de la vocal como un margen silábico, pero no tiene la categoría, no tiene el estatus de cima o núcleo, como sí lo tiene la vocal. Si hablamos de la sílaba y su forma interna, su estructura, vamos a ver que ella puede presentar solo cima, pero digamos que vamos a explicar la estructura de una sílaba perfecta, que debería tener una cima, un núcleo vocálico, y consonantes antes y después de ellas. Si la consonante va antes de la vocal, recibe el nombre de cabeza, o también llamado input, entrada. Y si en el caso que la consonante vaya después de la vocal, se le va a llamar coda, salida, output, ¿no? Danner, quiero una cima. La cima es la vocal. Cima es lo mismo que decir núcleo, ¿ya? Lleva el mismo nombre. Cima o un núcleo se refiere a la vocal. Entonces, yo voy a colocar, por ejemplo, por aquí voy a colocar una sílaba cualquiera. Por ejemplo, como el caso de la palabra cartas. Y en la palabra cartas, que es una palabra bisilábica, que contiene dos sílabas, ¿quiénes serían mis cimas o mis núcleos vocálicos? Serían las vocales A y A respectivamente. Pero las consonantes que van antes de la vocal, por ejemplo, C y T, recibirán el nombre de cabeza. Pero la consonante, por ejemplo, R y la S que van después de la vocal, recibirán el nombre de coda. En sí mismas, tanto la cabeza como la cima como la coda pueden ser simples o compuestas. Esto va a depender de cuántos elementos tengan. Si tiene un elemento, simple. Si tienen dos elementos, compuesta. Profe, ¿cómo así? Por ejemplo, digamos que no coloco la palabra cartas, sino que coloco el término transporte. Y quiero que visualices, ¿ya? Solo la primera sílaba, que sería la que está aquí. ¿Ya? La voy a encerrar para que la puedas reconocer. Ahí está. Solo visualiza la primera sílaba. De esta primera sílaba trans, ¿quién sería su cima, su núcleo? Sería la vocal A. ¿Y quién sería su cabeza, la consonante inicial? Nos damos cuenta que en la sílaba trans no encuentro una cabeza simple. Muy bien, Ricardo, es la TR. Sino que en este caso, en la sílaba trans, encuentro el caso de una cabeza compuesta, porque tiene dos consonantes. Y la pregunta es, ¿no pasaría lo mismo con su coda? Su coda también no sería compuesta, porque la coda sería NS. Entonces, con este ejemplo estamos demostrando que la estructura de la sílaba debe tener, ¿no? En una sílaba perfecta, debería tener cima, cabeza y coda.
pero estas, según el caso y el contexto, pueden ser simples o pueden ser compuestas. Profe, ¿y la cima, la vocal también puede ser compuesta? Claro, cuando aparecen casos de diptongo. Cuando hay diptongo no hay cima compuesta. Por ejemplo, si yo digo la palabra piano, ¿cómo si la ve usted la palabra piano? Piano. Y en la sílaba pia, ¿quién sería en la cabeza? La P. ¿Y quién sería la cima? La cima sería IA. O sea que en ese caso la cima se presenta como una cima compuesta. Cuando encontramos, por ejemplo, casos de diptongo, también podría ser sí o no el caso de un triptongo, donde las vocales van juntas, ¿no? Por ejemplo, como en la palabra buey o Uruguay, ¿habría o no habría una cima compuesta? Sí, que en este caso ya no son dos vocales, sino son tres, ¿no? Que lo máximo que podrían tener son tres vocales, formando en este caso el triptongo. Entonces, recuerda eso, ¿no? En cuanto a la estructura de la sílaba, ellas presentan cabeza, cima, coda, pudiendo ser, según el contexto, simples o compuestas. Por otro lado, cuando hablamos de la sílaba, específicamente de sus vocales, vamos a colocar aquí, decimos que la lengua española, ¿ya? En el castellano, lo voy a colocar así, en nuestra lengua materna, presentamos un sistema vocálico conocido como el sistema pentavocálico. ¿Por qué decimos que el castellano tiene un sistema pentavocálico? Porque presenta 5 vocales, pero eso no se da para todas las lenguas. Si yo comparo, por ejemplo, con el caso del quechua, ¿recuerda usted por el tema de realidad lingüística cuántas vocales tenía la lengua quechua? Muy bien, María, Xiomara, tenía 3 nada más, ¿no? Y no podía pronunciar, ¿qué vocales? Ni la E, ni la O, ¿no? En el quechua no se pueden pronunciar las vocales medias, ¿no? Por eso que en vez de decir, señor, véndame mangos, ¿qué decía? Señor, véndame mangos, ¿no? A excepción de la A, que sí la usan, ¿no? Entonces, eso es característico del quechua. Pero en el castellano sí tenemos un sistema pentavocálico. Manejamos 5 vocales. De ellas, vamos a ver que algunas se clasifican como vocales abiertas, y también tenemos vocales cerradas. Pero esas usted la conoce por el tema de fonología, siendo las vocales abiertas A, E, O y las cerradas las vocales I, U. Conociendo las clases de vocales, vamos a ver lo siguiente. Voy a colocar así. En una sílaba, ¿ya? En una sílaba, las vocales marginales cerradas, ya sabe quiénes son las cerradas, ¿no? Serían las vocales I, U. Según su posición, ¿ya? Según su posición, pueden ser. Y voy a colocar puntos suspensivos para indicar que estas vocales cerradas I y U a veces se les puede llamar semiconsonantes, como a veces también se le llama semivocales. Profe, ¿y a qué se debe esa denominación? Y primero, profe, ¿a qué se refiere usted con vocal marginal? Cuando decimos vocales marginales, nos estamos refiriendo a aquellas sílabas que presentan secuencias vocálicas. Puede ser el caso del diptongo o el caso del triptongo. Esto se puede ver cuando hay encuentro de vocales, ya sea 2 o 3. Si yo tengo 2 vocales o 3 vocales, al momento de pronunciar esa sílaba, pregunta, ¿una de esas vocales tendrá la mayor fuerza de voz, sí o no? Por ejemplo, cuando yo digo piano, ¿no? ¿Cuál de estas vocales es la que suena más? Piano, la vocal abierta. Entonces, la vocal abierta recibirá el nombre de núcleo, pero la I que tiene menor fuerza de voz se le llama vocal marginal, porque tiene menor fuerza de voz. Por eso que se le llama vocal marginal, o también en CEPRE se ven nombres como vocales satélites. Cuando lea eso ya sabe a qué se refiere.
se refieren a las vocales que tienen la menor fuerza de voz. Y eso pasa cuando hay secuencia y encuentro de vocales. O diptongo o triptongo. Siempre hay una vocal que suene más. Es por eso que por una cuestión práctica, cuando te piden estructura de la sílaba, nos decimos a los chicos, cima es lo mismo que decir núcleo. La vocal siempre será núcleo. Pero pregunta, ¿será lo mismo decir cima que decir núcleo? ¿Estrictamente es lo mismo? No. Porque si yo tengo, por ejemplo, la palabra piano, regreso a esa palabra, esta es mi sílaba, pia, entonces mi cima, ¿quién sería? IA, que es una cima compuesta. Pero dentro de esa cima compuesta tengo una vocal que suena más, que sería la vocal abierta. Entonces la A no la voy a llamar cima, sino que la voy a llamar núcleo. Entonces, decir cima es un concepto más genérico, pero el núcleo es la vocal que elegimos para que lleve la mayor fuerza de voz. O sea que cima es un concepto genérico y núcleo es un concepto más particular. ¿Se ve la diferencia? Pero por una cuestión práctica decimos que cima es lo mismo que decir núcleo, pero sabemos que estrictamente no lo es, porque cuando hay secuencias vocálicas, encontramos diptongos, triptongos, siempre hay una vocal que suena más. Y la que lleva la mayor fuerza de voz se llamará núcleo. Y la que lleve la menor fuerza de voz se llamará vocal marginal. Cuando tengo un diptongo, jóvenes, en un diptongo yo tengo encuentro de dos vocales. Pero pregunta, en el diptongo, ¿cuál de esas vocales es la que lleva la mayor fuerza de voz? ¿No será siempre la abierta? Porque si yo quiero conseguir diptongo y yo tildo o acentúo la cerrada, entonces ya no sería diptongo, ¿sería qué cosa, María? Hiato. Así es, entonces en un diptongo siempre la vocal abierta es la que lleva la mayor fuerza de voz. Y las vocales que acompañan a ese diptongo, que podría ser la I o la U, las vocales cerradas, marginales, porque llevan la menor fuerza de voz. A eso me refería Daniel, con vocal marginal, menor fuerza de voz. Como en un diptongo, la cerrada lleva la menor fuerza de voz, por eso que se le llama vocal marginal. Entonces, regreso. Según la posición que ocupe la vocal cerrada marginal de menor fuerza de voz, ya sea antes del núcleo o después del núcleo, va a recibir un nombre específico. Por ejemplo, te voy a colocar ejemplos. Miren la primera palabra. Por aquí voy a colocar el término caudal. ¿Ya? Y por aquí voy a colocar el caso de la palabra llena. ¿Ya? Y en los dos casos encontramos casos de diptongo, ¿sí o no? Caudal y el caso de llena. ¿Ya? Ahora pregunta, en la palabra caudal, la vocal abierta es la que suena más porque es un caso de diptongo. Es por eso que la A es el núcleo. Pero la U, que es la vocal cerrada, marginal, de menor acento, pregunta, ¿qué posición está ocupando? Ah, profe, la posición que está ocupando es después de la vocal abierta. Siempre y cuando la vocal cerrada se encuentre después de la vocal abierta, recibirá un nombre y la vas a llamar semivocal. ¿Ya? Esa vocal cerrada que va después de la vocal abierta con menor fuerza de voz, la vas a llamar semivocal. ¿Por qué semivocal? ¿A qué se debe ese nombre de semivocal? No es vocal propiamente dicha porque la vocal, el núcleo, tiene que ser la abierta y la que continúa con menor fuerza de voz será la semivocal. Profe, pero ¿qué pasaría si mi vocal cerrada de menor fuerza de voz no está después del núcleo, sino que se ha colocado antes del núcleo? Entonces no se va a llamar semivocal, sino que se va a llamar semiconsonante. ¿Ya? Profe, ¿y por qué la vocal I se llama semiconsonante si realmente es una vocal, ¿no? Ahora, yo quiero que pronuncies la palabra llena conmigo. Pronúncialo en casa, fuerte. ¿Realmente esa I suena estrictamente como una vocal? ¿Suena como una I? Ahora, si yo pronuncio llena como si fuera una I realmente vocálica, sonaría más o menos así. Iena.
pero nadie dice iena, decimos ye, y no me dejará mentir que esta i que aparece aquí realmente no suena a i, sino que suena como una y, ¿no? Suena como yeísmo, ¿sí o no? Claro, y ese sonido tiene una explicación. Siempre que en un diptongo la cerrada vaya antes del núcleo, si ocupa esa posición, su sonido nunca será estrictamente vocálico, sino que adquiere un sonido un poco más parecido a la consonante y. Es por eso que en vez de decir iena, decimos llena. Y eso pasa siempre cuando la vocal marginal cerrada está delante de la abierta. Es por eso que no la llamo semivocal, la llamo semiconsonante. Profe, así también pasaría con la palabra huevo, como dice Ingrid, pasa lo mismo. ¿Qué pasa con el término huevo, Ingrid? La cerrada está antes del núcleo. Y como ocupa esa posición, al momento de pronunciar la palabra, nadie dice huevo, decimos hue, ¿no? Y esa u sonaría más que todo como una g, ¿no? No suena como una u estrictamente. Entonces, ejemplos como esos aparecen a montón. También no pasaría eso con la palabra hielo, que nadie dice hielo, decimos hielo. Entonces, fíjense qué importante es saber la posición que ocupa una vocal cerrada. Si está después del núcleo, semivocal suena vocal. Pero si está antes del núcleo, del diptongo, se llamará semiconsonante, porque en esa posición no suena más a vocal, sino que suena más a consonante. Eso es importantísimo para que luego cuando yo vea reglas del silabeo, hay palabras como deshielar, deshielo, deshiervar, que presentan semiconsonantes y tenemos que aplicar reglas para el correcto silabeo pensando en este concepto, ¿ya? Que luego lo voy a ver más adelante. ¿Y cómo sería correcto decirlo? Dice Joaquín, hielo o hielo. Mira que la RAE propone las dos formas y te dicen que es correcto escribirlo tanto con H como con la Y, pero en la oralidad, en un lenguaje coloquial. Hasta el día de hoy no se acepta en la formalidad. Todavía no es parte del dialecto estándar, pero sí se te permite usarlo en la oralidad de manera coloquial porque tienen el mismo sonido. ¿Hasta aquí nos hemos entendido, chicos? Claro, por eso suena como consonante, Xiomara, ¿no? Y solo en algunas palabras, no en todos los casos, ¿no? En el caso de cáustico, claro, en el caso de cáustico Jefferson sería una semivocal, porque la cerrada está después del núcleo, no está antes, ¿no? Y el caso de cáustico sería el caso de una semivocal. Entonces, esta es la teoría básica que tienes que manejar para la parte de sílaba. Lo que también podrían preguntarte, de repente viene una pregunta de correlación, que correlacione columnas para ver las clases de sílaba, porque ese tipo de pregunta también aparece en los libros de CEPRA San Marcos. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre las clases de sílaba. ¿Ya? Vamos a colocarlo así, clases. ¿Ya? Clases de sílaba. Por ejemplo, para poder clasificar a la sílaba, uno puede depender de la mayor fuerza de voz, ¿no? Si depende de la fuerza de voz, entonces las sílabas pueden ser o tónicas o átonas. Esa clasificación ustedes la conocen, ¿no? Tónicas porque lleva la mayor fuerza de voz, átona porque lleva la menor fuerza de voz. Por ejemplo, si yo veo una palabra como el término caudal, ¿cuál de ellas lleva la mayor fuerza de voz? Dal. Entonces dal es mi sílaba tónica, pero cau sería la sílaba átona. Si dependiera, ¿ya? Si dependiera de la coda, según la coda voy a ponerlo así. Si dependiera de la coda, según la presencia o la ausencia de estas, se pueden clasificar como sílabas libres o sílabas trabadas. Y se llamará sílaba libre a toda sílaba que termine en vocal, pero se llamará sílaba trabada a toda aquella que termine en consonante. En San Marcos, el libro de CEPRE suele manejar diferentes denominaciones.
De repente, en vez de decir libre, le llama directa. En vez de decir trabada, dice indirecta, se refiere a lo mismo. A la sílaba libre también la llaman destrabada, o sea, sin consonante. Y lo que se ha visto en último boletín de diccionario de CEPRE es que colocan sílabas abiertas y cerradas. Ojo, no se refiere a la vocal, sino dice sílabas abiertas y sílabas cerradas. Abiertas porque terminan en vocal y cerradas porque terminan en consonante. Entonces, no se maree con la denominación porque se refiere a lo mismo. Si terminan en vocal, la llaman libres, directas, destrabadas o abiertas. Y si terminan en consonante, trabada, indirecta o cerrada. Por ejemplo, si tengo una palabra como caudal, cau termina en vocal, es mi sílaba libre, pero dal termina en consonante, sería una sílaba de tipo trabada. Además, también podemos clasificar a la sílaba según el número de ellas, ¿no? Así podemos encontrar, por ejemplo, palabras mono, bi y polisílabas, ¿no? Por ejemplo, una palabra como Dios, una palabra como truán serían palabras monosilábicas, la palabra caudal sería bisilábica, y si tiene más de dos, polisílabas. Pero también la clasificación puede depender del número de letras. Así podemos tener sílabas mono, monolíteras, ¿no? Bilíteras, etcétera. Por ejemplo, si yo tengo una palabra como aéreo, mi primera sílaba tiene una sola letra, entonces es una sílaba monolítera, pero la tercera sílaba, re, tiene dos letras, entonces será una sílaba bilítera. Y si yo tengo una palabra como transporte y veo que la sílaba trans tiene 2, 4, hasta 5 letras, será una sílaba, pero polilítera, que no se refiere a la cantidad de sílabas, sino que se refiere a la cantidad de letras. Esto con respecto a la clasificación de la sílaba. Luego, ¿qué más podría preguntar San Marcos? El caso de los dígrafos. Dígrafos en el español. Pero para eso voy a recordar contigo lo que era un dígrafo, porque eso lo hemos visto en el tema de fonología y fonética. ¿Recuerda usted lo que era un dígrafo? ¿Sí lo recuerda? ¿Qué cosa era un dígrafo? A ver, lo leo en el chat. ¿Qué cosa era un dígrafo? Catherine, a ver, profe, la ya, pero no era la única, ¿no? Estaba la Q, por ejemplo, ¿no? La doble L, la doble R, la Che, ¿no? Pero ¿cómo definimos a un dígrafo? Aquí se le conoce como dígrafo. Dígrafo es una consonante que tiene dos letras, pero son dos letras que le corresponde un único fonema, dos letras que le corresponde un único sonido. Por ejemplo, yo puedo tener aquí la palabra transporte y yo no podría decir que esta TR es un dígrafo. Profe, pero tiene dos letras, profe, sí, pero no es un dígrafo, porque TR tienen sonidos distintos, ¿no? Cuando digo transporte, a la T le corresponde un fonema y a la R también le corresponde otro fonema distinto. Tienen que ser dos letras que le corresponda un único fonema, un único sonido. En el español tenemos 5 dígrafos. ¿Cuáles eran? Teníamos el caso de la Q, el caso de la G, ¿qué más? El caso de la doble R, la doble L y la consonante che. Ellos son los dígrafos en el español. Nota, cuando hay dígrafos, cuando tengas dígrafos, tienes que tener mucho cuidado, porque cuando hay dígrafos no hay secuencia vocálica. Lo voy a colocar por aquí. Cuando tenemos dígrafos,
cuando aparece un dígrafo, no hay secuencia vocálica. En pocas palabras, no hay diptongo. A no ser que aparezcan las famosas diéresis. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí una lista de palabras típicas de examen, como el caso de la palabra, por ejemplo, agüita, el caso de la palabra quena, ¿ya? El caso de la palabra, por ejemplo, arguedas. Coloquemos una más por aquí. ¿Quién? Y te dicen de la siguiente lista de palabras, donde encontramos secuencia vocálica. En el caso de la palabra agüita, ¿no? La U lleva diéresis. Y si lleva diéresis, eso quiere decir que no es parte del dígrafo, sino que es una vocal. Y como tiene ruido audible, U con I estarían formando el caso de un diptongo. Igual que en la palabra lingüística, igual que en la palabra pingüino. Pero en el caso de la palabra quena, ¿usted podría formar U con E, un caso de diptongo? Ya no, porque las diéresis no están presentes. Si colocara diéresis, ya no diría quena, diría cuena, ¿no? Entonces, aquí no tenemos un diptongo. Lo que tenemos es un dígrafo, que es la Q. Y esa U no se comporta como vocal. Esa U es muda y es parte del dígrafo. La única vocal que tengo es la E, pero con una vocal no puedo formar diptongo. Igual pasaría con el caso de la palabra argueda, ¿sí o no? Yo no podría formar U con E un caso de diptongo, porque la U no presenta diéresis. En ese caso estaría viendo que la U es muda y es parte del dígrafo, y con una vocal no puedo formar diptongo. Profe, y en la palabra quién, el caso de quién es un caso muy particular, porque si te hubieran colocado en el examen el que no tiene diptongo, pero en quién sí hay un diptongo, no de U con I, porque este es el dígrafo, de U con I no hay, pero de I con E sí habría un caso de diptongo. Entonces, ¿en qué no? Pero en quién sí, ¿no? Porque I y E sí están sonando, pero la U ya estaría formando el dígrafo. Cuando tengamos dígrafos, entonces hay que tener mucho cuidado. En el examen te van a preguntar texto, te van a colocar un textazo y luego te dicen, cuente usted cuántos diptongos encontramos en el siguiente texto. Y las claves son de 10 para arriba, 10, 12, 14, 15, 17 diptongos. Entonces son bastantes, pero solo a propósito te van a colocar varios casos de dígrafos y van a colocar el término que más de una vez para que usted caiga por los nervios, porque todo postulante va con nervios y a veces se nos pasa contar los dígrafos y cuando llegas a casa con tu examen en mano, a ver si lo hice bien, ay, aquí conté diptongo y no decía quién, decía qué, y encima no había uno, sino había qué, como 9 veces, ¿no? Entonces esa pregunta ya no tiene clave, ¿no? ¿Y qué hace? Pi, ¿no? Ya fue, ya perdiste 20 puntos, entonces hay que tener cuidado con los dígrafos. Por otro lado, cuando trabajamos con secuencias vocálicas, ahora hablemos de las secuencias vocálicas. ¿Ya? Las secuencias vocálicas no es otra cosa que el encuentro de vocales, que podrían formar dos clases de grupos. Uno de ellos es el grupo de tipo homosilábico. ¿Ya? ¿A quién se le conoce como grupo homosilábico, donde homo significa igual? El grupo homosilábico lo puede formar o el diptongo o el triptongo, ¿no? En este caso vamos a ver que el grupo homosilábico, en pocas palabras, son grupos que consideran la unión de vocales. Que cuando las vocales se encuentren, ya sean 2 o 3, pero cuando se encuentren las vocales, estas al momento de silabiar vayan juntas en la misma sílaba. Y ahí el nombre de homosilábico. Van juntas en la misma sílaba, trayendo como consecuencia la unión de vocales. Porque también hay grupos de tipo heterosilábicos, que son el caso de los hiatos, que se llaman hetero, porque si yo encuentro un hiato,
las sílabas no se unen, sino se separan y van en sílabas distintas. De ahí el nombre de heterosilábico, ¿no? Seguimos. Si hablamos de grupos homosilábicos, hablamos de diptongos, hablamos de triptongos. En el caso que hable de diptongos, ¿cuáles son las fórmulas, jóvenes, que usted debe recordar para reconocer un diptongo? ¿Recuerda sus fórmulas? A ver, te escucho. Por aquí te voy a apuntar lo siguiente. Tenemos diptongos, ¿ya? De tipo creciente, diptongos decrecientes y diptongos de tipo homogéneos. En el caso que sea diptongo creciente, yo voy de una vocal cerrada hacia una vocal abierta. Si fuera decreciente, de una abierta a una cerrada. Y si fuera homogéneo, la unión de dos vocales cerradas. Pero yo no podría decir que ahí ya tengo diptongo. No, todavía no tengo diptongo. Falta indicar lo más importante. ¿Qué vocal suena más? ¿Qué vocal es el núcleo? Y en ese caso vamos a ver que para que sea diptongo, siempre la vocal abierta es la que debe llevar la mayor fuerza de voz o tilde. Ojo, en los diptongos no es obligatorio que la vocal abierta siempre lleve tilde. Basta que tenga la mayor fuerza de voz. Entonces, la vocal abierta debe tener la mayor fuerza de voz o tilde. Llevará tilde si sigue las reglas de agudas, graves, esdrújulas. Por eso llevará la tilde, pero no es obligatorio. Basta que tenga la mayor fuerza de voz. Y la cerrada debe ser la vocal átona o la vocal marginal. Ahora, si tengo diptongo homogéneo, yo debo conseguir dos vocales cerradas, pero donde sus únicas combinaciones deben ser, en este caso, vocales cerradas diferentes, donde esas únicas combinaciones serán I con U o U con I. Si encuentro dos cerradas idénticas, por ejemplo, II o UU, ya no es diptongo. Será un caso de hiato. A ver, Norlin, en los dígrafos no puede ser diptongo. Claro, cuando hay dígrafos, no hay diptongos, ¿ok? Entonces, para conseguir diptongo homogéneo, debes tener dos vocales cerradas, pero diferentes. I, U, I. No pueden ser idénticas. Si son idénticas, ya formarías un caso de hiato. Otra cosa, esa secuencia U, I, ¿ya? Esa secuencia U, I, siempre formará diptongo. Ya sea que no tengan tilde o incluso una de ellas podría estar llevando la tilde. Y ojo, eso no interesa. No porque coloques tilde aquí en la I, ya se volvió hiato acentual. No, juntas por siempre, así es, Julia. Juntas por siempre, nunca se separan, ¿ok? Y por más que te coloques la tilde aquí en la I, uno a veces dice, ah, profe, pero si la I es cerrada y lleva tilde, hiato acentual. Sí, pero para conseguir hiato acentual hay una condición, una cerrada y la otra tiene que ser abierta y la cerrada con tilde, pero deben ser vocales distintas, una cerrada y otra abierta. Y cuando yo tengo dos cerradas, así tengas la tilde en la I, sigue siendo un caso de diptongo. Por favor, no vaya a caer. Entonces, si yo tengo palabras, por ejemplo, como estas, vamos a colocar unas cuantas palabras, por ejemplo, peine, piano, cuídate, y me preguntan qué secuencia vocálica se encuentro, en peine sería el caso de un diptongo decreciente porque termina en cerrada. En el caso de piano sería un diptongo creciente porque termina en abierta. Y en el caso de cuídate sería el caso de un diptongo homogéneo porque tienen dos cerradas diferentes. Pero la cerrada tiene tilde, no interesa. Seguirán formando casos de diptongo. Siempre la secuencia UI es un caso de diptongo, no lo vaya a olvidar. Ahora, como la cerrada se tilda, en el examen siempre te lo colocan para que usted diga, ah, cerrada con tilde, ya, y comete el error. Pero usted tiene que ir entrenado, ya sabe que la secuencia UI con tilde o sin tilde siempre formarán diptongos. Profe, ¿y los triptongos?
Cuando tenemos triptongos, tenemos el encuentro de 3 vocales, pero hay un ordenamiento que tenemos que seguir para conseguir el triptongo. Y ese ordenamiento se debe respetar, sí o sí. Entonces, ¿cómo conseguimos un triptongo? De la unión de vocal cerrada, abierta, vocal cerrada. Siempre la vocal abierta en el centro. Y esa vocal abierta puede llevar la mayor fuerza de voz o tilde. Recuerden que su tilde tampoco es obligatoria. A ver, Danner, la clave sería entonces que sea abierta más cerrada, acentual. No, profe. En el caso que sea hiato acentual, sí, Danner. Esa es la clave, que siempre sea una abierta, otra cerrada y siempre la cerrada con tilde. En el caso del triptongo regresamos, siempre la abierta en el centro, siempre en esa posición, con su mayor fuerza de voz o tilde, y las cerradas a los lados. Profe, ¿qué pasaría si yo altero el ordenamiento y de repente la abierta está por aquí, la cerrada está en el medio? No hay triptongo. El triptongo se disuelve y formaríamos casos de hiato acentual. Profe, ¿qué pasaría si la tilde no está aquí, sino que la tilde está en la cerrada? Tampoco hay triptongo. Se debe respetar el ordenamiento y se debe respetar la acentuación, que siempre debe recaer sobre la vocal abierta y nunca sobre la cerrada. Y si no se respeta el ordenamiento ni la mayor fuerza de voz, se disuelve el triptongo y formarían casos de hiato acentual. Profe, ejemplos. Coloco la palabra, por ejemplo, ioides. El caso de la palabra buey. Y el caso de la palabra reía. En el caso de la palabra ioides, hay un triptongo. Abierta en el centro, cerradas a los lados, la abierta con la mayor fuerza de voz. En el caso de buey, también hay un triptongo. Abierta en el centro, cerradas a los lados, la abierta con la mayor fuerza de voz. La Y al final de sílaba o palabra suena como una vocal, como el caso de la palabra guaico. Pero, ¿qué pasó en el caso de la palabra reía? ¿Quién está en el medio? La cerrada. Y tenía que estar la abierta. ¿Quién debe llevar la tilde o acento? La abierta. Y la lleva la cerrada. La palabra reía ni respeta el ordenamiento, ni respeta la acentuación. Entonces, no hay triptongo. Lo que voy a hacer es disolver ese triptongo. Y voy a hacer lo siguiente. La I que está en el medio, la voy a compartir para formar 2 casos de hiato acentual. Para formar 2 casos de hiato acentual. E con I y luego I con A. De cerrada con tilde más abierta. Y ya no habría triptongos, sino que habría el caso de un hiato acentual. Esto para los grupos homosilábicos. En el caso que tengamos grupos, pero ya no homosilábicos, sino heterosilábicos, ¿no? Aquí encontraríamos el caso de los hiatos, que cuando se encuentran, se separan en sílabas distintas. De ahí el nombre de hetero. Entonces, si no hay unión en los hiatos, lo que encontramos es una separación de vocales, ¿no? Una separación de vocales. Y encontramos 2 casos de hiatos. El primero de ellos, que es un hiato de tipo simple. Pregunta, ¿cómo conseguimos un hiato de tipo simple? ¿Cómo lo conseguimos? Pues hay 2 tipos de hiato simple. Uno de ellos, que podría ser el que se consigue de la unión de 2 vocales abiertas, o si no, de la unión de 2 vocales cerradas. Pero ojo, esas vocales abiertas podrían ser idénticas o podrían ser diferentes, o incluso hasta una de ellas podría estar llevando una tilde. Y eso no me interesa. Sigue siendo un hiato de tipo simple. No porque vea aquí aéreo, por ejemplo, y vea que la E está llevando tilde, ya podemos decir que es un hiato acentual. No. Recordemos que para que sea hiato acentual debe ser una abierta y otra cerrada. Tienen que ser distintas. Y siempre que sean abiertas
iguales, distintas, sin tilde o con tilde, siempre que sean abiertas, formarán el hiato simple. Y también cuando se junten dos cerradas. Pero para diferenciarlas del diptongo homogéneo, esas cerradas deben ser idénticas, donde sus únicas combinaciones serían I con I o U con U. Incluso una de ellas podría estar llevando una tilde. Y no porque aparezca la tilde, ya lo vuelve hiato acentual. No, sigue siendo hiato simple en la medida en que sean dos cerradas idénticas, sin tilde o con tilde. La tilde aparece porque de repente es una palabra esdrújula. Veamos ejemplos. Si yo coloco una palabra como esta, Canaán, ¿no? O por ejemplo, geografía. O por ejemplo, el caso de la palabra friísimo. O la típica del examen, chiita. Y nos piden identificar las secuencias vocálicas. Profe, ejemplitos. A ver, Grace, para silabiar, ¿quién sería todo junto? Claro, porque si hay diptongo ya no se separan y quién solo sería monosilábico. ¿Qué pasó, Carlitos? Veo un avión ahí. Se paraliza mismo, ¿no? La imagen. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya. Todo bien, sí. ¿Estamos bien, Carlos? Lo del triptongo, sí, regreso, ¿ok? Por ejemplo, aquí, cuando yo tuve la palabra reía, para la joven que preguntó, sí, Alex dice que la cámara no está captando esa parte. ¿Ahora mejor, chicos? Sí, perfecto, muy bien. En el caso de la palabra, por ejemplo, reía, yo encuentro tres vocales, E y A, pero no cumple el ordenamiento para formar triptongo, porque en un triptongo debe estar siempre la abierta en el centro, y aquí la cerrada está en el centro. Además, la abierta es la que debe llevar la tilde o acento, y aquí lleva la tilde la cerrada. Entonces, cuando tú tengas tres vocales y pienses que es un triptongo, pero ves que no cumple el ordenamiento, ni cumple la mayor fuerza de voz, entonces si rompe esas dos reglas, no es triptongo. Lo disolvemos y formamos de ese triptongo, yo rompo y formo dos hiatos acentuales. Esta I que está en el medio se va a compartir para formar hiatos acentuales. Por ejemplo, de E con I y luego I con A. Ahora sí nos entendimos. Perfecto, no hay problema, Stephanie. Ahora, regresemos a estas palabras. Canaán, geografía, friísimo, ¿no? Friísimo, chiita. ¿Qué hay en la palabra Canaán? Profe, hay dos vocales abiertas. Siempre que haya dos vocales abiertas, es un hiato de tipo simple. Profe, pero una de ellas lleva la tilde. Sí, pero no interesa, son dos abiertas. Siguen formando hiato simple. Esa tilde está colocada porque es una aguda y porque es una aguda que termina en N. Por esa razón la he tildado. Pero aquí, por más que lleve la tilde, no lo hace hiato acentual, siempre que sean dos abiertas. Profe, en la palabra geografía, geo es un hiato simple de dos vocales abiertas, pero diferentes. Profe, y en fía, ¿qué cosa hay? Cerrada con tilde más abierta. Esto ya sería un caso de hiato acentual, ya no es simple. Profe, ¿y qué es en friísimo? Encuentro en friísimo dos cerradas idénticas. Entonces formarán hiato simple, siempre que sean cerradas idénticas. Profe, pero friísimo lleva la tilde, profe, no interesa. Siempre que sean dos cerradas iguales, formarán hiato simple. Con tilde o sin tilde. La tilde que he colocado aquí es porque friísimo es una vocal o una palabra de tipo esdrújula. Por esa razón la he tildado, pero sigue siendo un caso de hiato simple. Igual que en el caso de la palabra chita, dos cerradas idénticas siguen formando hiato simple. ¿Quién nos falta? El hiato acentual.
¿Ok? Y con eso ya podemos pasar a resolver algunas preguntas del boletín. Pregunta, ¿puedo borrar esta primera parte de la pizarra hasta aquí, hasta donde dice Simacoda? Sí, sí, me alejo. Sí. Ya. Lo corrijo bien. Ya. No hay problema. Eso era para la siguiente semana, ¿no? Dilación era, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Para la próxima, ya. Entonces ahí lo corrijo en clase. Entonces. Listo, y cerramos con esto. Recuerden que los grupos heterosilábicos van a causar la separación de vocales en el silabeo, pudiendo ser hiato simple, dos abiertas o dos cerradas idénticas, o formando un hiato de tipo acentual. ¿Cómo consigo un hiato de tipo acentual? Podría conseguirlo uniendo una cerrada más una abierta o una abierta más una cerrada. Pero la condición, jóvenes, es que la vocal cerrada siempre esté llevando la tilde. Aquí no voy a decir acento o tilde, mayor fuerza de voz, no. En el hiato acentual se llama acentual porque es obligatorio que la cerrada siempre vaya tildada. Esa tilde lleva un nombre y se llama tilde de tipo robúrica o también llamada tilde disolvente. ¿La recuerdan? La tilde del hiato acentual. Lo veremos la próxima semana cuando avancemos la parte de tildación. ¿Ya? Pero esa tilde sirve para formar hiatos acentuales. Por ejemplo, como el caso de la palabra grúa, como el caso del término creía, ¿no? Como el caso del término día, ¿no? Si nos damos cuenta, en la palabra grúa, la cerrada está tildada y no la abierta. En la palabra día, la cerrada va tildada y no la abierta. Entonces, sí, forman casos de hiato de tipo acentual. Profe, ¿y qué habría en la palabra creía? ¿No sería un caso de triptongo? No, no puede ser un caso de triptongo porque no respeta el ordenamiento. Para que sea triptongo, la abierta tiene que estar en el centro y en el centro está la cerrada. Debe llevar la mayor fuerza de voz la abierta y está tildada la cerrada. Entonces, como no cumple la palabra creía, ni el ordenamiento, ni el acento, entonces disolvemos el triptongo y formamos hiatos acentuales. ¿De qué manera? La I que está en el medio la voy a compartir. E con I y luego I con A. Y formaríamos dos casos de hiato acentual. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? Perfecto, muy bien. Entonces vamos a ver la práctica. Y yo voy a dejar para el final la parte del silabeo. A ver, empezamos. Oye, bro, le dice, ¿qué es eso, Daniel? ¿Qué pasó con tu dialecto estándar? Sí, Dylan, en el diptongo se podría tildar una vocal abierta. Es mayor fuerza de voz o tilde, pero siempre en la abierta, ya. Pregunta 1. A ver, empezamos, chicos. En la pregunta 1 nos dan un texto y luego nos dicen cuántos diptongos hay en total. Mira, la clave que nos dan dice que es dado, que hay 13 diptongos, pero nuestra tarea es encontrarlos, ¿ok? Yo voy a leer el texto y vamos a ver dónde están los diptongos. Dice, cuando el viajero, cuando, ahí va uno, cuando el viajero, viajero, dos,
se sentó en la arena de la playa y dijo, no hay, ahí va otro, nada más que ver. Sabía, ese sabía no lo cuento porque es hiato acentual, la cerrada está tilada. Sabía que no era así. El fin de un viaje, ahí va uno más, 4, es solo el inicio, 5 de otro. Hay, otra vez, 6, que, ese que, ¿el que formará diptongo, hijo? ¿Qué dices? ¿Qué? No, es el dígrafo. Lo han colocado solo por molestarte. Que ya se vio. Ese vio si forma diptongo. Ahí van, 7. Ver en primavera a lo que se había, ese es hiato acentual, no se cuenta, se había visto en verano. Ver de día, hiato acentual, no lo cuento. Lo que se vio de noche. Vio, ahí va uno más, 8. Con el sol, lo que antes se vio bajo la lluvia. Vio, va uno más. Lluvia, uno más, 10. Ver la siembra, ahí va otro más, 11. Verdiante no cuenta, ¿no? Porque verdiante son 2 abiertas, eso es hiato simple. El fruto maduro, la piedra sí es diptongo, que ha cambiado, ahí hay uno más, 13 del lugar, la sombra que aquí no estaba. Hasta ahí termina. ¿Había 13? Sí había 13, la clave sí correspondía. En la pregunta 2 dice, el diptongo es una secuencia homosilábica. Entonces señalen las palabras que contengan respectivamente un diptongo, un hiato y un triptongo, en ese orden. La clave tendría que ser, a ver, te leo, ¿quién es tu clave? ¿Usted cree que sabiduría es un diptongo? No. Profe, desagüe sí es diptongo. Ya, desagüe es diptongo. Profe, retaíla. Retaíla sería el hiato, profe. Ya. Y acariciáis sería el caso, profe, de un triptongo. Ya. Muy bien. Sí, podría ser, ¿no? Profe, ¿y la C? Diurno. Diurno es diptongo, ya. Pero prohibido es diptongo también. Entonces ya no va. En la D, a ver, yo kei. Ese kei es diptongo. Sí. Chiita es un caso de hiato. Sí. ¿Y qué pasa con camagüey, hijo? ¿Qué pasa con camagüey? ¿Es triptongo? También, ¿no? Profe, hay 2 claves y en la E, sabiondo, ¿no? Sería el caso del diptongo, pero estadio es diptongo, ya no es hiato. Entonces yo me quedo con dado y me quedo con barco. A ver, vamos a ver, en yoki si hay diptongo, en desagüe, ¿hay diptongo en desagüe? ¿Sí o no? Sí, ¿no? ¿Qué pasa con retaíla, hijo? Abierta con cerrada con tilde, es un caso de hiato acentual, ¿no? Y en acariciáis, la abierta está tilada. Entonces, mira, aquí nos han dado como clave la letra D. Pero como dice respectivamente, dice, ¿no? Sí, están en orden las 3, ¿no? Primero el diptongo, luego el hiato, ¿sí? Y el último el triptongo. Y las 2 tienen el mismo ordenamiento, pero ahí me parece que en la pregunta le faltó algo. Te estaban pidiendo hiato simple, ¿ya? Entonces vamos a colocar a la pregunta donde hay diptongo, hiato simple y triptongo, porque la clave que nos dan aquí es dado, pero la B también cumple. Pero como dice hiato es genérico, puede ser simple, puede ser acentual. Para que la clave pueda ser dadito, vamos a colocar en la pregunta hiato simple, ¿ya? Eso vamos a colocar. 3, a ver, te piden encontrar hiato simple. Reconozca la oración en la que hay un hiato simple y un hiato acentual respectivamente en ese orden. Mira, la clave que nos dan es casita, donde dice, mi tíito Pancho había terminado al fin de reparar su auto clásico. ¿Quién sería en esa oración el hiato simple? Tíito, ¿no? De 2 cerradas idénticas. ¿Y quién era el hiato acentual? Había. Cerrada con tilde más abierta. Queda muy bien. Seguimos. 4. Señala la alternativa que presenta más hiatos acentuales. La que presenta más. Y la clave que nos daban era dado.
Pero ¿me podrían decir ustedes dónde estaban los hiatos acentuales? A ver, ¿qué palabra sería? Sofía, muy bien. Sigue, por favor, ¿qué más? Creía. ¿Cuántos hay en creía? En creía hay dos, ¿no? Siga buscando. Baúl, muy bien. ¿Qué más? Escondía. Bien, sigue, sigue. ¿Qué más? Rehuía, muy bien. Ia, ahí hay uno más. Contarle a su tío. ¿Tío eso no? Tío también, ¿no? Ya, ¿qué más? Y Efraín. Ahí estaban todos los hiatos acentuales de cerrada con tilde. Vamos con la pregunta 5, a ver. Te dan un enunciado, ¿no?, que es grande, y luego nos dicen cuántos diptongos y cuántos hiatos tiene respectivamente. A ver, Ingrid, en la 3, la palabra Nehemías, ¿no sería hiato simple, hiato acentual? A ver, vamos a ver. Nehemías, Nehemías. En la pregunta 3, ¿no? ¿Qué clave es esa, hija? La E, ¿no? Ya. Ya. Sí, es cierto, Ingrid, pero mira lo que dice la pregunta. Una oración en la que aparezca un hiato simple y un hiato acentual. Te están pidiendo uno de cada uno. Y en la letra E, el NE es un hiato simple, pero abajo dice aeropuerto, AE, y ahí habrían ya dos hiatos simples. Y la pregunta te pide uno de cada uno, ¿no? Entonces, en la E hay dos. Entonces, ahí ya está faltando a la clave, ¿ok? Entonces, se refiere a la cantidad. Vamos a la pregunta 5. A ver, nos dan un texto amplio y nos piden contar cuántos diptongos, cuántos hiatos. Mira, la clave dice que es barquito, que hay 14 diptongos, mira la cantidad, 14 diptongos, y que hay 4 hiatos. Vamos a ver quiénes serían. Yo doy lectura y vamos identificando. El texto empieza así: de las espaldas del cielo, cielo es diptongo, caía, hiatos acentuales, A con I y con A. Sobre Panamá, un torrente de filos claros que escurría, otro hiato acentual, de la tierra, tierra diptongo, herida en las calles adyacentes a la vía España, vía, hiato de tipo acentual. En la frontera de asfalto, las aguas, aguas diptongo, turbias diptongo, se arrinconaban desorientadas, desorientadas diptongo, temiendo diptongo, sin conciencia. En la palabra conciencia hay dos diptongos. La succión, succión diptongo, del drenaje. Respiración, diptongo, lejana de la ciudad, ciudad, diptongo. Marcha de rumores, quedaba, en ese quedaba no hay porque hay dígrafo, suspendida en el vapor de las aceras. En el occipucio, ese pucio, ahí hay diptongo, de las palmas. En los cuerpos, cuerpos es diptongo, estacionados, cionados es el diptongo, bajo los toldos. Ahí están la cantidad de diptongos y hiatos, por eso que la clave era barquito. Continuamos, a ver. La 6 la voy a dejar pasar. En la 7 dice, señala cuál de estos fenómenos se presenta en la siguiente oración. Y dice, el diptongo es una secuencia homosilábica de dos vocales y el tritongo lo es de tres y el hiato es la separación de ellas. Señale cuál de estos fenómenos se presenta en el siguiente texto. O sea, ¿qué encuentras? Encuentras diptongos, hiatos, triptongos, ¿qué hay? ¿Y cuántos hay de cada uno? Mira, la clave dice que es dado, que encontramos 8 diptongos y 8 hiatos. ¿Ah? Ahora, vamos a ver cuántos hay de cada uno y luego paso a avanzar la parte de silabeo para que no nos gane el tiempo. Hasta aquí la parte de reconocimiento de diptongos. Las que continúan se parecen bastante, ¿no? Cuenta diptongos, cuenta hiatos, pero como usted conoce la regla, lo puede ir resolviendo, ¿ya? Para que alcance tiempo para la parte de silabeo. Termino con la lectura de la pregunta número 7, ¿ya? En 7 dice así, el texto empieza diciendo, soy un hombre cobarde, soy diptongo. Ahora el hiato simple. Lo que digo, ahora, otra vez, hiato simple, que he llevado a término un plan que nadie, diptongo, no calificará de arriesgado, arriesgado, diptongo. Yo sé
que fue terrible, fue diptongo, su ejecución, sion diptongo. No lo hice por Alemania, Alemania diptongo, no. Nada me importa un país bárbaro, país hiato acentual, que me ha obligado a la abyección, abyección diptongo, de ser un espía, espía hiato acentual. Además, yo sé de un hombre de Inglaterra, un hombre modesto, que ese que es dígrafo, para mí no es menos que Goethe. Ese Goethe es un hiato simple. Arriba de una hora no hablé con él, pero durante una hora fue diptongo. Goethe, otra vez el hiato simple, lo hice porque yo sentía el hiato acentual, que el jefe tenía hiato acentual en poco a los de mi raza, a los innumerables antepasados que confluyen en mí. Yo quería, hiato acentual, probarle que un amarillo podía, hiato acentual, salvar a sus ejércitos. ¿Ok? Ahora, para poder resolver si la veo, es la pregunta número 6. ¿Hay alguna más? En la pregunta 14, que es la pregunta de examen de admisión. 6, 14, 16. Para poder responder a esas preguntas, vamos a colocar algunas reglas del silabeo. ¿Ya? Atento a esta última parte de la clase. Marcamos claves y ahí nos quedamos por el día de hoy. No, 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 no. A ver, un 5, chicos. Ya, listo, chicos. Para poder avanzar la parte de silabeo, antes cierro con algunas especificaciones. Cuando San Marcos haga las preguntas por secuencias vocálicas, por conteo, por reconocimiento, tenga mucho cuidado con lo que lee. Por ejemplo, te pueden decir, del siguiente texto, del siguiente enunciado, ¿no? O encuentre usted qué enunciado presenta casos de hiato. Cuando la pregunta te diga casos de hiato, te están diciendo, busca mínimamente uno simple, uno acentual. Pero cuando dice casos, quiere decir diferentes. Si la pregunta es genérica y dice, ¿cuántos hiatos? Solo dice hiatos hay en el siguiente texto, usted cuenta de los que haya. Simple, acentual, etcétera. Pero si la pregunta dice alternativa que presente casos de hiato, usted busca uno de cada tipo. Cuidado con esa pregunta. Ahora, otra pregunta que podría venir es una pregunta media tramposa. Dice, marque la alternativa en la que solo aparece hiato. En la que solo aparece hiato. Por ejemplo, yo puedo colocar esto de acá. ¿Ya? Y luego coloco esto. Y te dicen, marque la alternativa en la que solo aparece hiato. Y tengo esta clave, A y B. El joven dirá, profe, en cooperación hay hiato simple, profe. Y en ti, hito, también hay hiato simple. Profe, hay dos claves. ¿Qué voy a marcar? Pero no puedes marcar las dos. La pregunta dice la que tiene solo hiatos. Entonces yo voy a marcar B, porque esta tiene hiato, pero además también tiene diptongo. Entonces, cuando la pregunta diga la que tiene solo hiatos, no debe haber aparte otra secuencia. Porque si yo veo hiato simple, hiato acentual y más un diptongo, la pregunta ya no corresponde a la clave, porque te dijo bien claro, solo hiatos. ¿Ya? Entonces, cuidado con ese tipo de preguntas. Ahora, para hablar de las reglas de correcto, sí la veo.
Atentos a esta parte. La primera regla es la más sencillita de todas y dice lo siguiente. Cuando una sílaba, ¿no? Cuando una sílaba acaba en consonante y esta está al final de sílaba o palabra, entonces esta fonéticamente suena como una vocal cerrada y tranquilamente puedo formar secuencias vocálicas. Por ejemplo, como el caso de la palabra cuy, aunque yo sé que la y es una consonante, como está al final de sílaba, yo tranquilamente puedo formar un diptongo. Esa es la regla más sencilla. La regla número 2 dice, cuando usted encuentre la consonante X, ya, lo coloco así mejor. Cuando usted encuentre la consonante X y esa X está en posición intervocálica, es decir, está entre vocales, la regla dice lo siguiente, la X pasará a ser parte de la segunda sílaba y siempre se irá con la segunda vocal y nunca se queda con la primera. Es por eso que en la palabra examen, que yo encuentro la X entre vocales, siempre se va con la siguiente vocal y nunca se queda en la primera. Eso se cumple para todos los casos. Regla número 3. Cuando yo tenga una palabra que tenga H intermedia, ¿ya? Pero yo vea que antes de esa H aparezca una consonante. Esa consonante puede ser cualquiera. Puede ser una X, una L, una R, cualquiera. Y si yo veo que la consonante está antes de H, hay una consonante que le antecede, la regla dice que la consonante con la H deben coincidir, siempre deben estar juntas en la misma sílaba. Es un error que esa consonante se separe de H. Por ejemplo, si yo escribo palabras como estas, vamos a ver una palabrita como esta, como la palabra alelí, la escribo por aquí, la palabra alelí, y me piden hacer una segmentación silábica de alelí. Miren lo que pasa, hay una consonante antes de H. Entonces su correcto silabeo debe ser así. A, le, li. Y la consonante con la H siempre deben coincidir juntas en la misma sílaba. Nunca se deben separar. ¿Ya? Profe, lo mismo pasa con la palabra exhausto. Claro, ¿cómo quedaría exhausto? Exhausto. Y la X con la H no se separan. Deben ir juntas siempre en la misma sílaba. Así quedaría Xiomara. Exhausto. La X y H siempre juntas en la misma sílaba. Profe, ¿y esta regla se cumple para todos los casos? En la mayoría de casos, pero hay una excepción. Voy a colocar aquí, excepto, y voy a colocar dos casos. Mira esta palabra. Deshielo y deshuesado, que son dos palabras que ya han venido en examen de admisión. Deshielo y deshuesado. Ahora te pregunto, este deshielo y deshuesado, ¿no sería el caso de la vocal marginal antes del núcleo, que suena como semiconsonante? Porque al momento de pronunciar deshielo, nadie pronuncia deshielo y nadie dice deshuesado, sino que decimos deshue, desye, y no me dejará mentir, voy a borrar esta parte, no me dejará mentir, joven, que al pronunciarlo, fonéticamente suena así, ¿sí o no? Deshielo o deshuesado. Fonéticamente suena así, ¿no? Como una consonante Y, suena como una consonante Y. Profe, ¿y a qué se debe eso? Eso se debe a que la H ya no es muda, sino adquirió una sonoridad debido a que entró en contacto con un diptongo donde hay una vocal que es una semiconsonante. Cuando esa H entra en contacto con un diptongo, esa H de lo que era muda adquiere cierta sonoridad. Y en vez de sonar a H muda, ahora suena a Y, suena a G,
Entonces, cuando usted identifique, pronuncie e identifique que la H dejó de ser muda y adquirió un sonido por estar en contacto con el diptongo, entonces yo no puedo aplicar esta regla 3 de que la consonante y la H siempre vayan juntas. No, ahí rompo la regla 3 y el correcto silabeo quedaría así. Des, hielo. Y el deshuesado quedaría así. Des, hue, sa, do. Y la consonante S se separó de H. ¿Por qué? Porque ya no es una H muda, sino que adquirió una sonoridad. Pero en alelí, en exhausto, la H es muda. Te coloco otro ejemplo más que ya vino en examen de admisión. Una de estas era la palabra deshonesto y la otra era la palabra deshiervar. Si la vea, por favor. Mira, consonante antes de H, consonante antes de H. ¿Cómo se la vea la palabra deshonesto? A ver. ¿Lo separas? Des o lo juntas. De so. Lo primero que tienes que preguntarte es, ¿la H es muda? ¿Sí o no? Eso pregúntate. ¿Es muda? ¿Sí o no? Es muda, ¿no? Entonces, no suena a Y ni suena a G, es muda. Y siempre que sea muda, aplica regla 3, que coincidan en la misma sílaba. Entonces, si la vea, de, so, nesto. Profe, así queda so. Ahí no dice dechonesto, no, dice deshonesto. Cuando usted pronuncia esa palabra, la pronuncia dechonesto, ¿no? Lo pronuncia como mudo. Pero, ¿qué pasará en la palabra deshiervar? ¿La H realmente es muda? Ya no. Entonces rompe regla número 3, que ya no coincidan, que se separe de la H. ¿Cómo queda? Des, yer, bar. Eso pasa porque hay presencia de semiconsonante. Así quedaría, como si la H no existiera, Grace. Así es cierto. De, so, nesto, porque no hay sonido. Pero en deshiervar sí hay sonido. Deshiervar. Y rompemos la regla. Por último, puedo borrar esta parte de arriba, ¿no? La de la segunda columna. Sí, ya. Listo. Por último, hablemos sobre las palabras prefijadas. ¿A qué me refiero con palabras prefijadas? O sea, palabras que no son simples, que llevan un prefijo antes de la raíz, palabras derivadas. ¿Cómo silabiarlas? Por ejemplo, tengo la palabra subalterno, la palabra, por ejemplo, desinteresado, desinteresado, ahí está, estaba comiendo una letra, y subterráneo. Y te piden silabiar estas palabras. Todas no son palabras simples, sino que son palabras prefijadas, donde su raíz, el subalterno sería alterno y su prefijo sería sub. Aquí la raíz es interesado y su prefijo sería des, el de negación. Aquí la raíz sería terráneo, relativo a la tierra, y su prefijo sería sub. Miren lo que dice la regla. Siempre que tengas palabras prefijadas, entonces por regla general, ese prefijo siempre se debe romper en el silabeo. Nunca lo debes dejar intacto. Hay que romper prefijos en el silabeo. Así sería inadecuado hacer esto. Sub, al, no puedes dejarlo intacto. Hay que romper prefijos. Entonces, ¿cómo quedaría? Su, ¿qué más? Val, per, no. Así quedaría. Subal. En el caso de desinteresado, hay que romper el prefijo. No puedo dejar des, sino sería de, sin, te, re, sa, do. Pero, ¿qué pasa en la palabra subterráneo? En subterráneo, ahí el prefijo sí lo voy a mantener intacto. Sub, te, ra, ne, o. Separa porque hay hiato simple. En este caso, el prefijo sí se mantuvo intacto y no se rompió. ¿Por qué? Porque la regla dice,
Los prefijos se rompen en el silabeo siempre y cuando sus raíces inicien en vocal, alterno, interesado, oficial. Pero si mi raíz inicia en consonante, entonces ya no puedo romper el prefijo. Porque si yo lo rompo, ¿cómo quedaría? La siguiente sílaba sería esta. ¿Y cómo pronuncia usted esta sílaba? Su, petit. No puede quedar petit, ¿no? Debe ser sub. Por esa razón no se pueden romper los prefijos cuando la raíz inicia en consonante. Entonces, cerramos con dos preguntitas, ¿ya? Vamos a resolver la 14, que es la pregunta de San Marcos 2021-1. ¿Ya? Mira lo que dice. Considerando que reglas de separación silábica, elija la opción que presenta correcto silabeo ortográfico. Y aquí nos dicen que la clave es dadito. Miren si la veo. Ernesto, bien. El ventrílocuo, cuo todo junto porque es diptongo. Fue, monosílabo, queda así. Desheredado. Miren la palabra desheredado. SH juntos. ¿Por qué? Porque la H es muda. No es como el caso de deshielo, deshiervar, ¿no? Ahí la H es muda. Ese desheredado es como deshonesto, ¿no? Es el mismo caso, H muda. ¿Qué errores se cometieron para el resto de las claves? En la A dice, Arturo planteó unas ideas antieuropeístas. En la palabra antieuropeísta, joven, mira lo que pasó aquí. Antieuropeístas. Aquí el prefijo es anti, pero debo romperlo. Quedaría así, an, y la siguiente sílaba es tieu. ¿Por qué tieu? Abierta en el centro, cerradas a los lados, un caso de triptongo. Y aquí en peísta, el caso del hiato acentual, las vocales se separan. Entonces, si yo regreso a la palabra antieuropeísta, ¿qué falló ahí? Tieu tenía que ir todo junto. En la B, escogió es diptongo, tenía que ir todo junto. ¿Qué más? En Raúl se creía. ¿Qué pasó en creía? Hiatos acentuales. Hay que separar. Cree y a. En 3 sílabas. Ahí falló. En sabiondo está bien. Sabión todo junto porque hay diptongo ahí. Pero es cree y a. En 3 sílabas, ¿no? Por eso que la clave era dadito. Profe, y esa es la 14, ¿verdad? La 14. Y para la pregunta número 16, ¿sabe? Con esa acabo, chicos. La clave te piden, presenta correcto silabeo. Y la clave que nos dan es dadito. Vamos a ver la de si está bien. Dice, si lo oías, mira, oías se ha separado en 3 porque hay hiato acentual. Oías con el corazón, bien. Creías, otra vez, creías, separación porque hay hiato. Hallarte en presencia de Dios. Presencia, sí a todo junto porque es diptongo. Dios es monosílaba, no se separa. ¿Qué pasó en la A? Dice aquí, ¿no? Pero en el término aquí debió haber una separación. Aquí. Y lo han colocado como si fuera una palabra monosilábica, ¿no? No haya experimento. ¿A quién, no? ¿Quién? Ahí también faltó juntar diptongo. En la B, podría hacerlo, ¿no? Pero ese IA es hiato. Hay que separar. En la C, lingüística, pero como hay diéresis, ese wi puede formar diptongo, tenía que ir todo junto. Y en la E, les avisó con tiempo, tiempo. Ahí tenía que ir todo junto porque es diptongo, tiem. Por eso que la clave era dadito. Y creo que nos alcanza para una más. Cerramos con la C, chicos. Dice, determine la alternativa que presenta correcto silabeo. Correcto. Entonces, ahí la clave que nos dan es avión. Vamos a ver, dice cohesión. O con E se separan porque es hiato, sion todo junto porque es diptongo, alcanzada, bien, tarea, en tarea E con A hiato se separan, conjunta, bien, fue la razón de su éxito. En la palabra éxito, la X está entre vocales, pasará a la siguiente sílaba, todo bien. Ulterior, rior todo junto porque es diptongo. Errores cometidos. Dice, se ha reafirmado el valor de Benjuí. Subraya eso, Benjuí. Recuerda que la secuencia UI siempre será diptongo. Tiene que unirse. En la C, no creería, ese creería,
es hiato, separar las dos es. En la D, el robo de las alhajas. ¿Qué pasó con alhajas? L con H juntas en la misma sílaba. Y bien sabes lo difícil que es trabajar en esas condiciones. Saúl, pero Saúl es hiato acentual. Separa, Saúl. Ahí está todo junto como si fuera un monosílabo. Por eso que la clave tenía que ser avión. Listo, chicos. Ha sido todo por hoy. Vamos a ver cómo les va en su quizzes. Me quedo por aquí. Sí, así quedaría alhajas, Alex. A, la.